Hola a todos, ya estamos aquí para poder empezar esta presentación titulada Condensadores o capacitores. Aquí vamos a ver cuál es el experimento que dio origen a este dispositivo electrónico tan importante presente en el circuito integrado de todos los electrodomésticos que nosotros tenemos. La computadora, el televisor, la refrigeradora, el celular. Es decir, las aplicaciones son miles. No hay ningún circuito integrado que no pueda funcionar sin un condensador. Entonces prepárense para ver qué cosa es un condensador, cómo se calcula su capacidad, cómo se calcula su energía y cómo es la característica más importante de la asociación en serie y en paralelo. Quiero empezar esta presentación hablando un poco de la historia de la ciencia, que como ustedes deberán imaginarse es una historia fascinante, llena de héroes, de gente que entregó su vida justamente al desarrollo de la ciencia. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Peter van Mussenbroek, profesor de la Universidad de Leiden. Él hizo un importante descubrimiento trabajando en su laboratorio. En un frasco de vidrio colocó agua y dentro del frasco de vidrio colocó una aguja. Se creía en ese entonces que la electricidad era un fluido. Y entonces la idea de él era llevar el fluido a través de la aguja hacia el agua y mezclarla con el agua. Bueno, luego de que conectó esta aguja con una máquina electrostática y recibió la aguja la electricidad, ¿qué pasó? Quiso retirar la aguja luego, pensando que no había sucedido nada, que no había pasado nada, porque evidentemente no pudo ver nada, y al tocar la aguja es que recibió una importante descarga. Así empieza esta fascinante historia de los condensadores, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del profesor Peter van Mussenbroek, de la Universidad de Leiden. Él fue el que hizo los primeros trabajos en relación a ese tema tan importante de los condensadores. Esta es la botella de Leiden. Luego del experimento que les acabo de narrar, a la botella se vio que la botella podía guardar la electricidad si colocásemos un cuerpo conductor alrededor de ella, que podría ser, por ejemplo, papel metálico, ¿no? Entonces, así nosotros empezamos a encontrar el primer condensador. La pregunta es, ¿cómo se puede esto convertir en un condensador? Pues vamos a verlo a continuación en el siguiente esquema. Acá lo tenemos. Lo pueden ver en su estructura. ¿Qué tenemos? El vástago metálico, ¿no? Que es un eje metal, la aguja, a través de un tapón aislante, ¿no? La botella de vidrio, claro, en principio la botella de vidrio contenía agua. ¿Qué es el agua? El agua común y corriente es un agua conductora, es un cuerpo conductor. Claro, el agua destilada ya no es conductor, ¿no? Entonces, pero se cambió el agua por un revestimiento metálico, no solamente por el interior, sino también por el exterior. Vale decir, ya se estaba dando forma a lo que es el condensador como nosotros lo conocemos, ¿no? ¿Quién desarrolló todos estos trabajos? El científico norteamericano Benjamin Franklin. Es conocida, es famoso el experimento que él hace, ¿no? Donde recoge la electricidad en una tormenta, utilizando para ello una modesta cometa. Aquí se ve justamente una llavecita colgando del pabilo y obviamente de ese pabilo, esa llavecita metálica debería tener la posibilidad de descargar, o sea, de llevar la electricidad sobre la botella de Leiden, ¿no? Que ya no era una botella de Leiden, sino ya era, pues, mejor dicho, un condensador, ¿no? A Benjamin Franklin le debemos justamente el haber atribuido al nombre de la electricidad positiva o vítrea y a la electricidad negativa o resinosa, ¿no? Entonces, preparémonos a estudiar más a fondo el tema de los condensadores. Aquí en el grabado ya estamos viendo todas las botellas de Leiden que prácticamente ya se habían convertido en ¿qué? En condensadores, ¿no? Y entonces esta foto la hemos tomado del Museo de Ciencias de la Universidad. ¿Qué cosa es un condensador? ¿Qué es un capacitor? ¿Y cómo se determina su capacitancia? Acá tenemos una foto de
un circuito integrado donde están presentes los condensadores. Vamos a empezar a reconocerlos después de esta presentación. En primer lugar, ¿cuál es la idea básica que tenemos que tener acerca de los condensadores? La siguiente. Nosotros tenemos en casa un servicio de agua, así también de electricidad. Pero hay días en que el servicio de agua en ciertas zonas del mundo baja la potencia, vale decir, escasea el agua. ¿Qué cosa se hace necesario? Ya ustedes están viendo, en el grabado aparece justamente con el número 2, ¿no? El depósito de agua. O sea, normalmente viene el agua y es almacenada ahí. El sobrante cuando se llena, obviamente va hacia a la alimentación de las viviendas. Pero el día que falta el agua o que baja la presión, inmediatamente de este tanque empieza a salir el agua para alimentar y vale decir, este tanque se utiliza para almacenar el agua y proporcionar el agua para los momentos en que escasea. Esa es la misión que cumple un condensador. A diferencia de lo que estamos mostrando aquí en esta figura, el condensador estaría almacenando carga eléctrica estática, ¿no? Que en algún momento se tenga que utilizar o requerir en algún circuito, ¿no? Aquí tenemos una primera vista de los condensadores, ¿no? De los diferentes tipos. Les estoy mostrando esta imagen para que ustedes empiecen a identificar esto. Seguramente lo han visto en alguna oportunidad en algún circuito integrado, ¿no? Aquí podemos identificarlo ya con su nombre, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los más conocidos, uno de los que más hemos visto, ¿no? El condensador cerámico, ¿no? El de papel de repente no tanto, el electrolítico sí, obviamente, ¿no? Este de acá, el variable, ¿no? Que lo encontrábamos en alguna época, por ejemplo, en las famosas radios o transistores, ¿no? Transmisores, ¿no? De señal radial, ¿no? Es decir, aquí están todos los tipos de condensadores más usados en la industria, ¿no? Pero básicamente, ¿qué cosa es un condensador? ¿Qué es un condensador básicamente? Así de simple. Miren, esto es básicamente un condensador. Está conformado un condensador por dos cuerpos conductores. Acá dice conductor A, el de arriba, conductor B, el de abajo. El conductor A se va a encargar de guardar carga eléctrica positiva y el conductor B se va a encargar de la electricidad negativa. Y entre los dos se va a generar ¿qué cosa? Un campo eléctrico que va a sostener esa armazón. ¿A qué me refiero? A la cantidad de electricidad que se haya depositado en cada uno de estos cuerpos, ¿no? Esa es la estructura básica fundamental de un condensador. Aquí lo vemos un poquito ya más aproximado a lo que es la realidad, ¿no? Es una especie de sándwich. Dos planchas metálicas y en el centro va un aislante. Acá está el nombre de dieléctrico. Es la otra denominación que reciben los aislantes, los cuerpos no conductores, como el papel, como la cerámica, como la madera, ¿no? Inclusive el agua destilada también es un no conductor, ¿no? El condensador está siempre asociado o alimentado por una batería que le va a brindar un cierto voltaje, ¿no? Y como ustedes verán, una de las placas se va a encargar de guardar carga negativa y la otra placa de carga positiva. ¿Cuál es la idea de esa pareja o de esa, de esta pareja, ¿no? Es que las cargas eléctricas negativas se vean atraídas por las positivas y esto se constituye en un sistema estático, o sea, estable. El símbolo de un condensador, cuando ustedes vean esto en un circuito o en algún problema, esta es la forma en que se representan a los condensadores, ¿no? Para hacernos una idea más exacta de lo que es un condensador, presentemos lo que es el caso del condensador cerámico, ¿no? Eso que parece una lentejita, ¿no? Condensador tipo lenteja que le llamamos. Entonces vamos a desarmar este condensador cerámico, no vamos a ver sus partes internas. Y después de haberle quitado el revestimiento de plástico que tiene alrededor, estamos viendo qué cosa, una placa metálica, ¿no? Que es el cuerpo conductor. En el centro va justamente el aislante que viene a ser el cerámico. Y detrás del cerámico está otra placa metálica también, igual que ambas placas están justamente conectadas a estos
alambres de conexión y encima va el revestimiento protector, ¿no? Así como tenemos el condensador tipo lenteja, también tenemos otros conocidos como el condensador electrolítico, ¿no? Y algunos otros más, como este de acá. Bien, a continuación vamos a ver el tema de la capacitancia, el cálculo de la capacidad. ¿Cómo se origina este concepto llamado capacidad eléctrica? ¿Y qué cosa es lo que estaría expresando? Si nosotros recordamos, a ver, vamos a poner acá, recordando, ¿qué cosa hemos dicho en clases pasadas? Hemos dicho que el potencial eléctrico es proporcional a la carga que genera el campo, ¿no? E inversamente proporcional con la distancia. Ahora, esto ya me está dando la posibilidad de ¿qué? De establecer un cociente entre carga y potencial, ¿no? Ese cociente me estaría dando una constante, ¿no? Esa constante, en este caso, tiene que ver con la constante del elévolo y con la distancia de que nosotros vamos a asumir que es constante. Vale decir, ¿qué cosa me está diciendo esta relación? Esta relación me está diciendo que la carga y el potencial son directamente proporcionales. Y esa constante de proporcionalidad en el caso del condensador tiene que justamente ver con la capacidad. Y como lo estamos mostrando ya aquí, la capacidad eléctrica de un condensador es proporcional a su área, al área de sus placas y a la distancia de separación que hay entre las placas, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que detenernos un ratito y establecer la importancia que tiene esta expresión, porque para muchos de repente es simplemente eso, una fórmula, ¿no? Y que hay que utilizar matemáticamente, hay que utilizarla matemáticamente para los propósitos de encontrar un resultado. Y creo que aquí nosotros tenemos que detenernos un ratito para decir, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros duplicamos el área que tienen las placas? Si duplicamos el área, inmediatamente la capacidad también se tiene que duplicar. La pregunta es ¿por qué? Porque como ustedes están viendo, estos dos números que acabamos de colocar como factores en ambos miembros, los hemos colocado en el numerador. Lo que entonces equivale a decir es de que cuando se duplica el área, se duplica la capacidad. De la misma manera, podríamos decir lo siguiente. Si se duplica la distancia de separación entre las placas, ¿qué pasa con la capacidad? Se reduce a la mitad. Vale decir, mientras la distancia está aumentando, la capacidad está disminuyendo. Entonces, tenemos que establecer acá una relación de proporcionalidad inversa entre la distancia y la capacidad, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la distancia, disminuye la capacidad. ¿Y qué pasa si disminuye la distancia? Entonces la capacidad aumenta, ¿no? Todas esas relaciones de proporcionalidad que estamos estableciendo justamente van a ser parte muy importante de lo que es el cálculo de la capacidad en los distintos problemas. Por supuesto, acá se sabe que la constante permitida del vacío, por supuesto, esta es la fórmula para el capacitor, cuando el capacitor no tiene entre las placas nada, o sea, cuando está el vacío, ¿no? Esta constante de permitividad eléctrica es 8,85 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. ¿Qué cosa es el farad? El farad viene a ser la unidad de capacidad, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, aquí en esa figura, lo que se debe entender que es constante es el voltaje. El voltaje que da justamente la fuente que alimenta al condensador. Entonces, manteniendo el voltaje constante, si el voltaje es constante, ¿qué tenemos que decir? Que a medida que aumenta la carga, tiene que aumentar la capacidad, ¿no? Acá se está viendo. Aumenta, por ejemplo, si se duplica la carga, entonces automáticamente se está duplicando la capacidad, ¿no? Entonces,
Esa es la relación que nosotros tenemos que establecer, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, resumiendo, tenemos que decir que la capacidad es directamente proporcional al área, pero también la capacidad es inversamente proporcional con la distancia, ¿no? Entonces de acá sale, de esta expresión, se puede deducir que entonces la capacidad es proporcional al cociente área sobre distancia de separación entre las placas, ¿no? Luego, para establecer la ecuación matemática, la igualdad, ahí es necesario incluir la constante de permitida del vacío, ¿no? Entonces, de acá sale que la capacidad es proporcional al área de las placas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación, ¿no? Entonces, esta es la expresión que nosotros debemos tener presente para el cálculo de la capacidad de este condensador plano o de placas paralelas, ¿no? Aquí podemos ver el símbolo del capacitor, los tipos de capacitores tenemos, ¿no es cierto? Ahí está. Y los prefijos favoritos del sistema internacional, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, el milifaradio, o sea, la milésima parte de un faradio. Tenemos el microfaradio, que es la millonésima porción o fracción del faradio. El nanofaradio, que viene a ser la mil millonésima parte de un faradio. Y el picofaradio, que vendría a ser la billonésima parte de un faradio, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que tenerlo presente a la hora de resolver problemas, ¿no? Y que seguramente lo vamos a encontrar en el enunciado de los problemas. Así, así tenemos también estos símbolos muy típicos que lo vamos a encontrar en los problemas, ¿no? En donde las dos rayas paralelas, ¿no? Representan, o como estas que están acá, también una es curva, representan a un condensador. Este es el símbolo de una batería, o sea, esta batería que vemos acá se representa en el circuito, se dibuja simplemente así, ¿no? En la rayita más cortita es el polo negativo, como aparece acá, polo negativo, y la rayita más larga es el polo positivo, ¿no? Así también un conductor para un interruptor abierto y un interruptor cerrado. Espero que hasta este momento hayamos comprendido que la misión básica de un condensador es almacenar, guardar electricidad. ¿Se acuerdan de la historia que les conté? Pues antes no se manipulaba la electricidad. Entonces los primeros pasos en función de una manipulación de la electricidad, de la energía eléctrica, fueron los condensadores. La botella de Leyden, vale decir, empezamos a guardar la electricidad. Ahora nosotros hacemos uso de la electricidad a cada minuto de nuestra vida, ¿no? Pero la electricidad también es energía. Entonces aquí en el grabado estamos viendo justamente que los condensadores vendrían a ser significativamente los almacenes de esa energía que tanto necesitamos. Y si hablamos de energía, tenemos que pensar inmediatamente en la energía renovable, ¿no? O sea, la energía que no afecte al medio ambiente. Y en virtud de esa temática es que vamos a hablar en este momento de la energía. Primero, ya habíamos dicho qué cosa. Habíamos dicho que la carga, habíamos dicho que la carga es directamente proporcional al voltaje, ¿no? Y habíamos establecido inclusive esa relación, ¿no? Carga sobre voltaje. Y habíamos dicho que a este cociente le llamamos capacidad. Entonces, si nosotros tenemos una relación de proporcionalidad, la gráfica tiene que ser una recta. Y es justamente esta recta la representación de esta ecuación. Vale decir, donde la tangente de este ángulo o la pendiente de esta recta nos estaría dando justamente la capacidad eléctrica. Pero para no complicarlo, vamos a decirlo simplemente así. Si cuando tenemos un voltaje adquirimos una carga, vamos a ponerle acá medio voltio, entonces encontraremos una carga que es la mitad. Cuando tengamos un voltio completo, entonces tendremos acá el doble. Cuando tengamos el triple, acá tendremos el triple. Vale decir, en la misma proporción que va aumentando el voltaje, va aumentando también la carga. Entonces, ¿eso qué cosa me está diciendo? Eso me está diciendo que esta relación de proporcionalidad tiene que darme una recta, ¿no?
aquí estaría graficado el primer punto, el segundo punto, el tercer punto y así. Todos los puntos están sobre una misma línea. Entonces la pregunta es, ¿cómo determinamos la energía? Para eso vamos a utilizar esta expresión. ¿Qué dice esta expresión? Esta expresión nos está diciendo que la carga se puede expresar en el producto capacidad por voltaje. Vale decir, si aquí hemos obtenido una carga, esa carga se debe expresar en el producto de la capacidad por el voltaje, ¿no? Y podríamos a continuación nosotros hablar del valor medio. El valor medio, acá tendríamos justamente la mitad de esa carga. ¿Y por qué hablamos de la mitad? Porque nosotros queremos justamente determinar a través del producto carga por voltaje, determinar la energía almacenada. Vale decir, la energía almacenada la vamos a obtener a partir del trabajo de la carga. Donde entonces vale decir, tendríamos que multiplicar carga por voltaje. Pero como ya hemos visto aquí, vamos a utilizar el valor medio de la carga. Y el valor medio de la carga sería, o es en este caso, un medio de la capacidad por el voltaje. Multiplicado esto a su vez por el voltaje, nos estaría entregando justamente el resultado. Vale decir, la energía que almacena el condensador se puede determinar en el producto de la mitad de la capacidad por el voltaje elevado al cuadrado. Así como ustedes están viendo, deducimos de una manera sencilla, ¿no? Cómo se calcula la energía de un condensador a través justamente de su gráfica también, ¿no es cierto? Simplemente calculando el área, porque lo que aparece, lo que aparece acá como altura o ancho del rectángulo, ¿no? Un medio de CB o de CV, y acá tendríamos como largo, estaríamos el voltaje. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos multiplicado largo por ancho, ¿no? Para determinar justamente el área que aquí en la gráfica estaría representando la energía, ¿no? Como ya dijimos, la energía es en virtud del trabajo que se ha realizado por el agente externo sobre la carga y esta energía se puede determinar o este trabajo se puede determinar a través del producto carga por potencial, ¿no es cierto? Asumiendo que la carga fue en todo momento la misma, ¿no? El valor medio de la carga, ¿no? Entonces hemos multiplicado el valor medio por el voltaje y eso nos ha conducido justamente a esta expresión que también la podríamos encontrar presentada, ¿no? O mostrándose de diferentes maneras, ¿no? Como aparece aquí en el rectángulo. Bien, a continuación vamos a mostrar cómo a partir de esta relación podemos obtener las otras, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si, si sabemos que la carga eléctrica es igual al producto capacidad por voltaje, entonces ya podríamos reemplazar. Vamos a hacer un cambio. Entonces la energía, ¿cómo quedaría expresada? La energía quedaría expresada así. Un medio de la capacidad por el voltaje. Y el voltaje de acá puede despejarse en el cociente carga sobre capacidad. Entonces, si lo reemplazamos acá, en lugar del voltaje, tendríamos una expresión diferente, ¿no? A ver, tendríamos carga sobre capacidad, ¿no? Todo elevado al cuadrado. O sea, vale decir, esto sería capacidad por carga al cuadrado dividido entre el doble de la capacidad al cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo las simplificaciones correspondientes, quedaría la expresión que estamos viendo en la parte superior. ¿Qué cosa estaría quedando? Estaría quedando un medio de la carga elevada al cuadrado dividida esta entre si nosotros
em, despejamos acá, de acá despejamos la capacidad. ¿La capacidad a qué sería igual? La capacidad es igual al cociente carga sobre voltaje, ¿no es cierto? Entonces, esto lo podríamos reemplazar en la expresión que tenemos acá y tendríamos así. La energía se podría expresar entonces un medio de la capacidad, ¿no? Que está viendo acá, como carga sobre voltaje. Y eso multiplicado por el voltaje al cuadrado nos estaría dando, a ver, carga por voltaje al cuadrado sobre el doble de el voltaje. ¿Qué se va a simplificar? Se va a simplificar ahí el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando una forma diferente de expresar la energía, que sería en este caso carga por voltaje y todo dividido entre 2. Esta sería otra forma, así como esta de acá, como lo estamos viendo justamente en esta expresión, ¿no es cierto? También se puede determinar no solamente la energía como, la energía no solamente se puede determinar como la mitad de la capacidad por el voltaje al cuadrado, sino también se puede determinar como la mitad de la carga al cuadrado sobre la capacidad, ¿no? O esa última forma que sería la mitad del producto carga por voltaje. Bien, a continuación vamos a ver las diferentes formas de asociar los condensadores. Los condensadores se pueden asociar en serie o en paralelo. ¿Cómo es la conexión en serie? La conexión en serie es como la estamos mostrando por acá. Aquí está la conexión en serie. Y aquí nosotros tenemos que hacer una observación muy importante que todos tienen que saber. En la batería nosotros tenemos un determinado voltaje, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Las cargas van a desplazarse a través del circuito yendo desde el positivo hasta la placa del condensador. ¿Qué va a pasar con la placa del condensador? Va a adquirir carga. ¿Qué carga va a adquirir? Carga positiva. Vamos a suponer que está adquiriendo 4, 5 cargas positivas. Este conductor estaba neutro, pero al encontrar estas cargas positivas en este lado, por atracción electrostática, se va a adquirir una carga de signo contrario y de igual magnitud. Por ejemplo, una positiva con negativa. Esta positiva atrae la negativa, esta positiva atrae la negativa. Entonces, igual cantidad de cargas positivas acá como las que hay acá, tal como lo está indicando la leyenda. Pero ¿de dónde salieron estas cargas negativas? Se separaron de las positivas que habían en la otra placa. Entonces estaría apareciendo otra vez la misma carga. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Acá tendremos también 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Vale decir, lo que al principio estaba neutro, se ha producido una polarización de cargas, ¿no? Las negativas se fueron para un lado y las positivas para el otro lado. Pero estas positivas atraerán también a igual cantidad de cargas de signos contrarios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo más importante que estamos viendo es que la carga que adquiere cada placa de estos condensadores es la misma. Entonces, por esa razón, aquí hemos anotado justamente eso, ¿no? La carga en cada condensador es la misma. Eso solamente ocurre cuando están conectados en serie. Entonces, no se olviden, para la asociación en serie, las cargas adquiridas por cada uno de los condensadores tiene que ser la misma. Esa es una característica muy importante, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? El voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje se estaría repartiendo. Aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que si este puntito se llama A y este puntito se llama B y este puntito se llama C, tenemos que observar. ¿Qué tenemos que observar? Tenemos que observar que el voltaje total que hay desde A hasta C, ¿ya? Aquí está A, aquí está C. El voltaje desde A hasta C, ¿qué cosa viene a ser? El voltaje que hay desde A hasta B más el voltaje que hay
de B a C, algo así como una suma de segmentos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo en este condensador es que el voltaje se está repartiendo. El voltaje se reparte. Pero ¿qué pasa con la carga? La carga se comparte, o sea, quiere decir que la misma carga que está adquiriendo este condensador la tiene el otro, pero con signo negativo. La misma carga que tiene este otro condensador la tiene el otro, pero con signo cambiado, ¿no? Entonces la carga es la misma, ¿no? Se comparte, la carga se comparte, ¿ya? Y vamos a ver que en el caso de los condensadores en paralelo es al revés. Aquí la carga se reparte, se reparte. ¿Por qué se reparte, profesor? Porque la carga, el voltaje total, del voltaje total, una porción va para un condensador y la otra porción para el otro condensador. O sea, el voltaje se reparte, como lo estamos anotando acá, mientras la carga se comparte, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda? El proceso de resolución es así. Estos dos condensadores se van a convertir, se van a transformar en uno solo. Y ese nuevo condensador tendrá una capacidad que le vamos a llamar capacidad equivalente. ¿Cómo se determina la capacidad equivalente de un par de condensadores que están en serie? De la siguiente manera. Si el voltaje de un condensador más el voltaje del otro condensador me está dando el voltaje total, siendo la expresión correspondiente para el voltaje igual a carga sobre capacidad, entonces tenemos la siguiente posibilidad. En lugar de poner voltaje 1, vamos a colocar carga 1 sobre capacidad 1. En lugar de poner el voltaje 2, vamos a poner carga 2 dividido entre capacidad 2. Y en lugar de poner el voltaje total, vamos a poner carga total dividido entre la capacidad total o equivalente, que es así como se le denomina, ¿no? Pero ¿qué resulta? Resulta que cada una de las cargas es la misma. La carga que tiene el condensador 1 y la que tiene el condensador es la misma que tiene el sistema. Por lo tanto, ¿qué cosa podríamos hacer aquí en esta expresión? Lo que podemos hacer es justamente una simplificación. Y a la hora de simplificar, ¿qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando entonces una relación que dice que la inversa de la capacidad del primer condensador más la inversa de la capacidad del segundo condensador, ¿qué cosa me da como resultado? La inversa de la capacidad total o equivalente. Esta sería la expresión que se debería usar para una pareja de condensadores, ¿no? Pero podríamos esta expresión escribirla de una manera más sencilla. ¿Cómo sería así? Bueno, acá nosotros vamos a pasar esto a multiplicar y acá también. ¿Qué me estaría quedando? Capacidad 2 más capacidad 1 sobre el producto de las capacidades. Al otro lado, la inversa de la capacidad equivalente. En conclusión, todo esto se puede escribir de una manera más sencilla. La capacidad equivalente entonces se puede expresar en el producto de las capacidades dividiéndose con la suma de las capacidades. Así usted tiene que proceder a la hora de resolver problemas. Bien, a continuación vamos a ver el caso de la asociación de condensadores en paralelo. En primer lugar, ¿por qué se dice que están en paralelo? Buena pregunta. Porque como ambos condensadores están conectados directamente a la batería, ¿por qué decimos directamente? Acá viene la explicación. Ya, miren, vamos a llamarle a la cantidad de voltios que tenemos en el polo positivo de la batería. Vamos a llamarle a la cantidad de voltios que tenemos en este punto, que es la misma que en el caso anterior. Y lo mismo que aquí. Para el otro lado, igual. Vamos a llamarle B a la cantidad de voltios que tenemos en el polo negativo. Lo mismo que en ese punto, que es igual a la del punto anterior.
Y lo mismo que acá. Primera observación, primera importantísima pregunta. ¿Por qué decimos que acá hay el mismo potencial en ese punto y con ese otro punto? Ya. El punto de partida, o mejor dicho, la definición de partida vendría a ser la siguiente. La carga se determina multiplicando la capacidad por el voltaje. Por ejemplo, la carga que hay entre A y B sería calculada a través del voltaje que hay entre A y B. Mejor dicho, para hacerlo más técnicamente, este voltaje entre A y B no es otra cosa que la diferencia potencial que hay entre los puntos A y B. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que si por X razones el voltaje en un punto y en otro punto es igual, entonces podríamos decir que la diferencia de potencial es cero. Y por lo tanto, entonces ahí, entre A y B, no habría carga. Aquí no hay carga. ¿Por qué no hay carga? Porque los potenciales son exactamente iguales. O sea, entre estos dos puntos hay el mismo potencial, por lo tanto, entonces no hay carga, ¿no? Entonces, esa es la razón que hemos tenido para ponerle la misma letra acá, lo mismo que abajo, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿cuántos voltios hay entre AB? Para el primer condensador hay el mismo voltaje que para el segundo condensador. Y es el voltaje que da la fuente, ¿no? Como justamente está escrito aquí en la parte superior izquierda, ¿no? El voltaje es el mismo. Por esa razón se dice que los condensadores están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque si por X razones uno de los condensadores dejara de funcionar, el otro sigue, porque está conectado directamente a la fuente. Está conectado directamente a la fuente. ¿Ya? Podemos nosotros retirar a uno, pero el otro sigue trabajando, porque están en paralelo, simultáneamente, ¿no? Lo que no sucede cuando tenemos una asociación en serie. Si es interrumpido el paso de la corriente o de las cargas, ya no podría estar llegando de repente a los demás condensadores, ¿no? Entonces, ese es el primer detalle. Entonces, los condensadores asociados en paralelo reciben el mismo voltaje. ¿Y eso que trae como consecuencia? Acá viene la segunda parte que también es importantísima. Vamos a suponer que de la batería está saliendo una carga. Y a esa carga le vamos a llamar carga total. ¿Ya? Carga total. O AB. ¿Ya? Cuando llegue al nudo A, ¿qué va a pasar con esa carga? Una carga, una parte se va a ir hacia arriba y la otra parte se va a ir hacia la derecha. Vale decir, esta carga va a llegar a uno de los condensadores y la otra porción va a llegar al otro. Conclusión, ¿qué cosa tenemos que anotar acá? ¿Qué tenemos que anotar en relación a la carga? Que la carga total vendría a ser la suma de la carga de uno más la carga del otro. Entonces, eso me va a traer ya como consecuencia esta expresión que estamos viendo acá, ¿no? Que dice que la capacidad equivalente se va a obtener a través de la suma de las capacidades, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a evidenciar esto? ¿Cómo lo vamos a demostrar? De la siguiente manera. Presten mucha atención, por favor. Ya. ¿Qué cosa se está sumando? Lo que se está sumando aquí son las cargas, ¿no es cierto? Claro. La carga total, o sea, que alimenta la fuente, viene a ser la carga que va a recibir un condensador más la carga que va a recibir el otro condensador. Ya. Pero pregunta, ¿cómo se determina la carga? La carga se determina multiplicando la capacidad por el voltaje. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a aplicar a cada uno de estos términos. Entonces, vamos a poner acá la carga que hay, la carga total sería la capacidad total o equivalente multiplicada por el voltaje que hay entre A y B. Ahora, la carga 1 igual la capacidad de ese condensador multiplicada por el voltaje que está recibiendo. ¿Qué voltaje está recibiendo el primer capacitor?
la cantidad de voltios que hay entre A y B. Y la segunda carga, entonces, de la misma manera, sería la capacidad multiplicada por el voltaje que hay entre A y B. Como ustedes están viendo, ese voltaje se está repitiendo, está apareciendo como factor común. Por lo tanto, entonces, acá ya podríamos decir que la capacidad total o equivalente se podría expresar simplemente mediante la suma de las capacidades. Y así tenemos justamente la expresión que estábamos mostrando por acá, ¿no? O sea, las capacidades se determinan sumando directamente, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, cuando están en paralelo los condensadores, el voltaje es el mismo. El voltaje se comparte, vamos a apuntarlo acá. El voltaje se comparte. ¿Por qué decimos que se comparte? Porque están usando el mismo voltaje, ¿no? Y en cambio, ¿qué pasa con la carga? La carga no se está compartiendo, sino se está repartiendo, ¿ya? ¿Qué sucede en serie? A la inversa, en serie es la carga la que se comparte, pero el voltaje se reparte, ¿no? En cambio, en paralelo, el voltaje se comparte, pero la carga se reparte. Como ustedes están viendo, la carga viene por acá y se reparte una porción para cada una. Luego por acá viene la carga 1, por acá viene la carga 2, y estas dos se suman para formar la carga total, ¿no? Y así va distribuyéndose a través de todo el circuito. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta presentación. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, espero que hayan la respuesta más importante a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus dudas, y que le den like a ese video, ¿no? Y lo compartan en las redes sociales y se suscriban también a mi canal de YouTube. Nos estaríamos viendo en una próxima. Allá viene la resolución de los problemas también, los problemas modelos, ¿ya?